a la continuidad de este programa radial. Esto es El Living de mi casa, edición exclusiva en Quinoqui, Foro Cultural Independiente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y vamos a presentar ahora un material que se puede apreciar, es Amerindio, Sin la Quecha la Quén, es una revista de política y cultura latinoamericana que lleva ya 5 números y que en ellos ha reflejado en el primero la mezcla de culturas, que es un poco lo que estamos haciendo con este programa de radio. En el segundo número se habló de los 43 y la pregunta sobre esos jóvenes que vivos se los llevaron y vivos los queremos, esa pregunta exigencia, ¿no? La Operación Cóndor, que tanto azotó a la región sudamericana en la década del 70. Estela de Carlotto, una abuela de Plaza de Mayo. Hace un ratito escuchábamos a las madres de Plaza de Mayo que siguen ahí con su lucha intacta, que siguen resistiendo. Y en un número de la revista, el número 5, se hablaba de sembrar resistencia. Yo formo parte de este equipo de trabajo y una de mis pasiones, una de las tantas pasiones que vamos reflejando en este programa de radio es la política, lo social, lo cultural, la música, el cine, la literatura. Varias cuestiones a uno le mueven el corazón. Y otra es el fútbol. Ahora arranca un bloquecito del deporte, pero el deporte con sentido social, el deporte con algo en las neuronas y no solamente persiguiendo una pelota de fútbol. Por eso escribí en esta revista y voy a leer Libertad con responsabilidad. Y dice así: el fútbol es una excusa para hablar de la vida. Eso lo sentenció el escritor argentino Eduardo Sacheri, que tanto sabe de historias de barrio y de vivencias comunes que atraviesan al deporte. Y expresarse sobre los hechos que nos interpelan en el cotidiano, tomando el mecanismo de la redonda como nexo, y sin limitarnos a mirar solo los resultados, es saber darle utilidad a esta materia que muchos no pueden ni quieren comprender. El fútbol profesional practica la dictadura. Ello lo percibimos de forma tangible en los tiempos de avanzada. El mercado que lo envuelve se impone a la esencia del deporte y de los practicantes. En sus orígenes primaba lo amateur, pero desde hace un largo tiempo existe un despótico señorío de los dueños de la pelota, donde los jugadores son los monos del circo que no tienen derecho a decir nada. Los futbolistas son esclavos. Aunque claro, para todo hay excepciones, y las hubo. Una de ellas tuvo lugar en Brasil. En distintos barrios de San Pablo surgieron los habilidosos Sócrates, Vladimir y Casagrande, entre otros. Nacieron en periodos democráticos, pero con el correr del tiempo, como todos sus compatriotas, se vieron inmiscuidos en un proceso dictatorial que les dolió a su país durante 20 años. Venían de cunas sanas y en el transitar de los calendarios, sus zapatos, sus botines, se toparon con polvo y con sangre que a ellos llegaron a ensuciar, pero de los cuales ellos, a diferencia del resto, no se quisieron limpiar. Eran rebeldes dentro del fútbol. Allá por 1982, en plena dictadura militar brasilera, estos jugadores del Corinthians tomaron el poder junto al sociólogo Adilson Monteiro Alves, quien no sabía nada de fútbol, pero sí de ideas como para poder ser un gran director deportivo. Durante 2 años instauraron la democracia corintiana, lema y mensaje que llevaban impreso en las camisetas de tela blanca, tinta negra y salpicones en rojo. Esos salpicones en rojo representaban las manchas del dolor. Ellos, en conjunto con masajistas, asistentes, docentes, doctores y preparadores físicos, decidían todo. Se reunían y de forma democrática definían el método de trabajo, los sistemas de juego, los horarios de entrenamiento, la distribución del dinero, el futuro entrenador. Votaban todos y de todo. Era igual el voto del crack que del suplente. El fútbol se utilizaba como un laboratorio de cómo debía ser la vida en el marco de una dictadura militar. La experiencia redundaba en un funcionamiento autogestionado del equipo, algo rupturista para el contexto en el que se encontraba el país. Se imponían los valores, había una conciencia política sobre derechos y obligaciones, rompían con lo establecido. Estos personajes
que jugaban muy bien al fútbol y que hablaban de filosofía, soñaban con disfrutar la vida dentro de la cancha sin olvidar el dolor que se respiraba afuera de ella, la creencia del ser colectivo por encima de todo. Demostraban que la opresión no era imbatible, era la voz del deporte brasileño. El reglamento de juego que delimita lo que está permitido y lo que debe cumplirse en el terreno quedaba sin efecto cuando terminaba el show, el espectáculo. Allí aparecía la vida, donde las reglas buscaban ponerlas ellos, esos personajes en los que la ideología no desaparecía nunca, cosa rara en el mundo del balompié. Era una generación que peleó contra la dictadura, donde muchos fueron arrestados, encarcelados y torturados. Estos hombres eran revolucionarios, quizás un tanto románticos, ingenuos, pero revolucionarios al fin. Ingenuos porque enfrentaron las balas con sus piernas en una lucha por redemocratizar el país, y románticos por ponerle el arte que nace desde el pie a sus dibujos de protesta. Un ejemplo destacado de la época fue el mensaje que llevaban en sus casacas: día 15, vote, rezaba la inscripción. Se trataba del llamado a la población a emitir su sufragio en las primeras elecciones para gobernador de San Pablo. Pedían también elecciones directas en todo el territorio nacional y que el nuevo presidente fuera votado por el pueblo, no por el parlamento como quería la dictadura. El resultado fue una gran participación del electorado en este estado, en Río de Janeiro, en Minas Gerais, en Pernambuco, en Río Grande do Sul, en apoyo a la oposición de los usurpadores del poder. Los augurios eran los peores. La prensa los catalogaba como anarquistas, comunistas, barbudos, y sin embargo en esos 2 años de luminosidad democrática convocaron a las mayores multitudes en los estadios. Hicieron posible el milagro de ganar 2 veces seguidas el campeonato paulista y ofrecieron el fútbol más hermoso y vistoso. Los títulos en el mundo del éxito y del fracaso aparecían como un aliado fundamental para poder avanzar en la lucha. Con un doctor como líder, lo llamaban Sócrates. El modelo de la democracia corintiana se presentaba como sanador luego del golpe de Estado perpetrado contra el presidente João Goulart en 1964, aunque muy perturbador. No duró más de 2 años la experiencia, pero valió la pena, porque perdura en el tiempo. Un tiempo que sin lugar a dudas les dio la razón. La democracia corintiana, en el living de mi casa y en la revista Amerindios.